Yo era el prototipo del agotamiento por la cultura del trabajo excesivo, de esos que literalmente se matan trabajando. Y entonces desperté, en mi noche de bodas, con mi esposa, una CEO gélida y distante. En mi primera vida, estuve obsesionado con demostrar mi valía. Empecé una startup, me esforcé al máximo y terminé con deudas, arrastrándola conmigo. Esta vez ya no podía más. Estaba agotado. Lo único que quería era aferrarme a la pierna de mi esposa multimillonaria y disfrutar de la tranquila vida de un marido trofeo. Así que, ¿alguien me puede explicar por qué, en cuanto decidí relajarme, empezó a mirarme como si? Bueno, como si de verdad le interesara. Dindón, el timbre. Di un respingo y me levanté de un salto del sofá italiano de 6 cifras que me estaba destrozando la espalda. Allí estaba ella, mi esposa, Catherine Reid, un nombre sacado directamente de una novela romántica, ligado a una mujer con un currículum a la altura. Heredera multimillonaria, despampanante y tan fría como un glaciar. Me sequé las palmas sudorosas en los pantalones, respiré hondo y fui a abrir la puerta. Catherine estaba allí de pie, con un impecable traje pantalón negro, su larga cabellera recogida en un moño elegante y severo. Su rostro era una máscara de neutralidad. Me dirigió un leve asentimiento, deteniéndose sus ojos medio segundo en mi camiseta arrugada y mis bermudas antes de apartar la mirada. «Has vuelto», dije, esbozando la que esperaba fuera mi mejor sonrisa, la más inofensiva, propia de un aspirante a marido trofeo. Ella tarareó, pasando a mi lado con paso rápido hacia la sala. Sus tacones de aguja resonaban contra el suelo de mármol como un metrónomo, precisos e implacables. La seguí como un perrito. «¿Comiste?» «Ya nos encargué». «Entrega a domicilio». Señalé las bolsas térmicas sobre la mesa de centro, que aún desprendían un ligero calor. En mi primera vida, desesperado por demostrarle mi valía como pareja, intenté aprender a cocinar. ¿El resultado? Casi incendió el ático 2 veces y le provoqué una intoxicación alimentaria que la llevó a urgencias. Esta vez comprendí la importancia de no desviarme de mi camino. Cocinar era cosa de profesionales. Catherine perdió el rumbo. Se giró para mirarme, y por un instante fugaz, vi un destello indescifrable en aquellos fríos ojos grises. ¿No cocinaste? No, dije, con la convicción de quien había aprendido la lección. Me caes mejor fuera del hospital. El aire se quedó en silencio. Sentí que el ambiente se tornaba extraño e inexplorado. Ella se limitó a mirarme, en silencio. Empezaba a inquietarme. ¿Acaso la comida para llevar no era lo suficientemente sofisticada? Es de esa nueva cocina privada, añadí rápidamente. La que dirige ese chef con 3 estrellas Michelin que se independizó. Normalmente hay que reservar con un mes de antelación. Tuve que hacer una llamada y pedir un favor a alguien de mi vida anterior solo para conseguir este hueco. Puede que sea un vago empedernido, pero había que mantener ciertas normas profesionales. Si quería mantener mi vida de lujos, tenía que contentar al multimillonario. Catherine entreabrió los labios, pero al final solo dijo un suave, «ya veo». Luego se sentó a la mesa y abrió los recipientes. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y me senté frente a ella. Comimos en completo silencio, el único sonido era el suave tintineo de los cubiertos. Ese silencio asfixiante solía ser mi mayor temor. Siempre andaba buscando desesperadamente algo para llenar la cena, algún tema de conversación que demostrara que nuestro matrimonio no era una farsa. Pero ahora me contentaba con ser una aprovechada, tranquila y bien alimentada. Al terminar, recogí rápidamente los envases desechables y los tiré a la basura. Fácil. Catherine se había acomodado en el sofá y estaba revisando unos documentos. Me senté en el sillón a su lado, encendí la tele y puse un canal de negocios aburrido. Así que me aclaro la garganta, preparándome para hacerlo oficial. Catherine, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Ella levantó la vista de sus papeles. Sostuve su mirada, pronunciando cada palabra con la solemnidad de una decisión trascendental. Ya lo decidí, dije. No voy a lanzar la startup. Me voy. Observé su rostro, esperando la explosión. En nuestra primera vida, mi frágil ego masculino fue la bomba que destruyó nuestro matrimonio.
Éramos una unión de familias y todos murmuraban que yo era un cazafortunas que solo me había casado con ella por el dinero de los Reed. Estaba desesperado por demostrarles que se equivocaban, por demostrar que era digno de ella. Tomé el capital inicial que me dio y me lancé de lleno al competitivo mundo de las startups. Quería demostrarle al mundo que Ethan Miller no era un aprovechado. En cambio, demostré que era un idiota. La empresa quebró. Yo estaba ahogado en deudas y Catherine tuvo que sacrificar un proyecto fundamental para rescatarme, perjudicando gravemente a su propia empresa en el proceso. La vergüenza y el estrés de todo aquello acabaron por matarme. Un aneurisma, dijeron los médicos. Un caso típico de exceso de trabajo. Solo en mi lecho de muerte lo comprendí. No era un visionario. Simplemente era un tipo que debería haberse quedado en casa disfrutando del paisaje. ¿Para qué sufrir para demostrar algo que ni siquiera puedes demostrar? Así que esta vez lo entendí. Estaba listo para ser el mejor marido trofeo que esta ciudad jamás hubiera visto. Catherine escuchó mi declaración sin inmutarse. ¿Por qué?, preguntó con sencillez. Porque me di cuenta de que no sirvo para esto, dije encogiéndome de hombros y fingiendo sinceridad. No soy un magnate. Soy un tipo que sabe relajarse. Ser director ejecutivo me resulta demasiado estresante. Me incliné hacia adelante, con los ojos muy abiertos, expectante. Así que, a partir de ahora, cuento contigo. Y te prometo que cumpliré mi parte del trato. Seré el marido perfecto. Sin dramas. Sin infidelidades. No quiero avergonzarte en público. Catherine me miró fijamente. Durante un buen rato. Por un momento pensé que iba a llamar a seguridad y que me echarían por ser tan descaradamente vago. Pero en vez de eso, cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y se levantó. Como quieras. Con esas dos palabras, se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé allí sentado, completamente desconcertado. Como quiera. Eso es todo. Sin rodeos. Sin desprecios. Nada de sermones sobre mi falta de ambición. Eso no estaba en el guión. Según mi primer ensayo, se suponía que ella debía mirarme fijamente con esa mirada gélida y decir, Ethan, esperaba que mi marido fuera un hombre independiente, no un parásito. Aunque me dio el dinero la última vez, esas palabras me habían atormentado durante una década. Me rasqué la cabeza, intentando comprenderlo. ¿Acaso había renacido mal? ¿O era posible que esta versión de Catherine Reed no fuera la misma con la que me había casado antes? Al día siguiente, me despertaba cuando me apetecía. La luz del sol se colaba por una rendija de las cortinas opacas, dibujando una franja dorada en el suelo. Me estiré, sintiendo una profunda satisfacción en mis articulaciones relajadas. Sin despertador. Sin reuniones a primera hora. Sin hojas de cálculo agobiantes. ¡Qué vida! Bajé las escaleras arrastrando los pies en zapatillas. Catherine ya se había ido, pero en la isla de la cocina había un sándwich perfecto y un vaso de leche, aún fría de la nevera. Junto a ella había una nota adhesiva. Su letra era inconfundible, nítida, precisa y sin lugar a dudas. Desayuné. Le di un mordisco al sándwich. Estaba muy bueno. Al parecer, mi declaración de inutilidad profesional no la había llevado a descartarme del todo. Buena señal. Después del desayuno, me desplomé en el sofá y empecé a planificar mi nueva existencia sin ambiciones. Por la mañana, videojuegos. Por la tarde, películas. Por la noche, esperar a que llegue la esposa, cenar rico. Perfecto. Saqué el móvil, listo para descargarme unos juegos nuevos, cuando me llamó un número desconocido. Contesté. Una voz suave y aduladora resonó a través del auricular. Ethan, amigo. Soy Rick. Rick Danielson el Grande. Rick el Grande. Tardé un segundo en reconocer el nombre. Entonces lo comprendí. Era mi primer socio de mi vida pasada. El tiburón sonriente que se había llevado mi capital inicial y había desaparecido. Fue él quien, con una presentación de PowerPoint impecablemente elaborada y repleta de mentiras, se había apropiado de mi primera ronda de financiación y nunca más lo volví a ver. Apreté con fuerza el teléfono.
Mi voz se volvió monótona. ¿Qué quieres? Rick, ajeno a todo, seguía en plena presentación de ventas. Oye, no te has olvidado, ¿verdad? Se suponía que nos reuniríamos hoy para hablar de ese proyecto de tecnología verde. Te digo, Ethan, que esto va viento en popa. Si entramos ahora, en 3 años serás la comidilla de la ciudad. Para entonces nadie te llamará mantenido. Lo mismo de siempre. Casi me reí. Lo siento, Rick. Lo interrumpí. Me voy. ¿Qué? Su voz subió un tono. No me lo puedo creer, tío. Teníamos un trato. Lo digo en serio, dije con calma. He decidido retirarme del mundo de las startups. ¿Pero por qué? Ahora parecía genuinamente asustado. Esta es una oportunidad de oro. Porque hice una pausa dramática, saboreando las palabras que mi esposa susurró. He decidido adoptar este estilo de vida. Colgué antes de que pudiera responder. Luego bloqueé su número y borré su información de contacto. Un simple y satisfactorio movimiento. El mundo parecía más limpio. Dejé escapar un largo suspiro, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Esos 5 millones que me había estafado. Era el dinero de Catherine, pero había sido mi fracaso. Una espina clavada durante años. Esta vez, no iba a caer en la trampa. Me sentía de maravilla, así que empecé a tararear y encendí la tele. Estaba sintonizada en un programa de negocios con un presentador hablando de negocios. El presentador no paraba de alabar a un hombre con un traje impecable. Lo reconocí de inmediato. Leo Vance, mi némesis en la universidad y, en mi vida anterior, mi mayor rival en los negocios. Venía de una familia adinerada. Tenía talento y era el tipo de persona con la que a los padres les encantaba comparar a sus hijos. A su lado, siempre me sentí como un payaso de segunda. En mi primera etapa profesional, sus agresivas tácticas de mercado fueron en gran parte la razón por la que mi empresa fracasó tan rápidamente. Y ahora ahí estaba él, en la televisión, radiante de éxito. Señor Vance, nos enteramos de que está lanzando un nuevo proyecto. ¿Podría darnos un pequeño adelanto?, preguntó el presentador. Leo mostró una amplia sonrisa, lista para la cámara. Es una nueva iniciativa en el campo de la IA. Creo que es el futuro de la industria. Lo miré con esa cara de suficiencia que daba ganas de golpear y resoplé. Sí, era el futuro. Lástima que eligiera al caballo equivocado. Quizá fracasé, pues sabía que el gran proyecto de Leo, ese que parecía tan impresionante en teoría, era un pozo sin fondo. El enfoque tecnológico específico en el que había depositado sus esperanzas quedaría obsoleto en 3 años. En mi primera etapa profesional, apalancó todos sus ahorros para financiarlo y casi acabó en la ruina. Al recordarlo ahora, una pizca de satisfacción maliciosa me invadió. Serge, tienes razón, imbécil. Disfruta del viaje. Cambié de canal, no quería ver su cara de triunfo ni un segundo más. Esa tarde, como tenía planeado, me vi del tirón una trilogía de películas de acción. Justo al anochecer, sonó mi teléfono. Era Catherine. Sonaba cansada. Hay una gala esta noche. ¿Vienes conmigo? No era una petición. Era una citación. Parpadeé. ¿Una gala? Las odiaba. Una sala llena de gente falsa con máscaras, intercambiando cumplidos vacíos. Era agotador. En mi primera vida, asistí a todos y cada uno de los eventos, desesperada por hacer contactos. Esta vez, solo quiero desaparecer. ¿Por qué tuve que ir? ¿De verdad tengo que ir?, pregunté tímidamente. Unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Sí. Su voz era férrea. ¿Por qué? Porque eres mi marido. Otra vez lo mismo. Suspiré. De acuerdo. Deberes conyugales. A caballo regalado no se le miran los dientes. Sobre todo cuando el mendigo duerme sobre un edredón de $1000. Vale. Lo admito. ¿A qué hora? A las 6. El conductor estará allí para recogerte. Tras colgar, gemí y me levanté del sofá para vestirme. Adiós a la vida fácil.
El vestidor estaba repleto de filas de trajes nuevos, todos elegidos por Catherine, cada uno con un precio superior al de mi primer coche. La última vez, habría pasado una hora eligiendo el perfecto, intentando tener un aspecto lo suficientemente decente como para estar a su lado. Hoy me da igual todo. Agarré el traje negro más sencillo que encontré y me lo puse. Me miré en el espejo. Parecía que iba a un funeral. Perfecto. A las 6 en punto, el conductor me esperaba abajo. Entré y el coche se deslizó silenciosamente hacia un hotel de 5 estrellas en el centro. Cuando llegué, Catherine aún no estaba. Encontré un rincón tranquilo, tomé una copa de champán y observé el desfile de la élite empresarial. Reconocí algunas caras. En mi vida anterior, había pasado incontables horas humillantes intentando conseguir 5 minutos de su tiempo. Me llamaban señor Miller a la cara y elogiaban mi ambición, para luego darse la vuelta y reírse del patético y mantenido marido de Catherine Reed. Mientras recordaba viejos tiempos, una figura familiar se acercó. Leo Vance. También vestía un traje negro, llevaba el pelo engominado, una copa de vino tinto en la mano y esa sonrisa fingida tan característica en su rostro. Ethan. Se acercó, fingiendo sorpresa con una ceja alzada. Qué casualidad verte aquí. No me molesté en responder. ¿Sola?, preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. ¿Dónde está la estimada señora Reed? Todavía no ha llegado, dije secamente. Ah, alargó la palabra, destilando condescendencia. Claro. Una mujer tan ocupada como ella. No como el resto de nosotros, que tenemos tiempo de sobra. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Oí que abandonaste la startup. Sostuve su mirada. Las noticias vuelan. Lo hice, lo admití sin dudar. Pareció desconcertado por mi franqueza. ¿Por qué? Si mal no recuerdo, antes eras bastante ambicioso. Se puede comer ambición, le espeté. Mi esposa tiene más dinero que Dios. ¿Por qué debería matarme trabajando? La sonrisa de Leo se congeló en su rostro. Claramente esperaba vergüenza o amargura. Lo único que recibió fue una aceptación indiferente. ¿Y tú? Parecía buscar un insulto, pero no lo encontró. Al final, se limitó a sonreír con desdén. Ethan, te juzgué muy mal. Pensé que tenías al menos un poco de orgullo. Nunca imaginé que te conformarías con ser un marido trofeo. ¿Qué tiene de malo? Lo miré fijamente a los ojos y sonreí. Solo da vergüenza si no se te da bien. ¿Y a ti? La cara de Leo se puso roja como un tomate. Ya había terminado con él. Me di la vuelta para irme, pero justo entonces, un murmullo recorrió la multitud cerca de la entrada. Miré por encima del hombro. Era Catherine. Lucía un impresionante vestido de noche plateado, su cabello con suaves ondas y un maquillaje sutil pero impactante. Bajo las lámparas de cristal, parecía un ser etéreo de otro mundo. Todas las miradas de la sala se posaron en ella. Escudriñó la multitud, me encontró y caminó directamente hacia mí. Entonces, bajo la mirada atónita de todos los presentes, entrelazó su brazo con el mío. ¿Has estado esperando mucho tiempo?, preguntó con una voz más suave de lo que jamás la había oído. Me quedé atónito. ¿Qué estaba pasando? Esta era la mujer que detestaba las muestras públicas de afecto, que siempre mantenía una distancia profesional entre nosotros en estos eventos. No mucho tiempo, logré balbucear. Ella no dijo nada más, simplemente me condujo hacia el centro del salón de baile. Sentía el peso de 100 miradas confusas. Leo Vance parecía como si acabara de tragarse un bicho. Bajé la mirada hacia la mano de Catherine sobre mi brazo, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué tramaba? ¿Acaso era una demostración de poder? ¿Una forma de reclamar a su inútil marido antes de que yo pudiera humillarla? Seguro que era eso. Para Catherine, las apariencias lo eran todo. La gala dio comienzo. Como figura clave en el mundo empresarial, Catherine atraía todas las miradas. Un flujo constante de personas acudía a saludarla, a brindar por ella, a hablar de negocios. Y yo me convertí en su silencioso y sonriente acompañante.
A donde ella iba, yo iba. Cuando hablaba, me quedaba a su lado, asintiendo cortésmente. Un bolso humano. Me encantó. Sin presión por rendir, sin necesidad de pensar. Solo sonreír. Era 1000 veces más fácil que mi primera vida, donde siempre intentaba intervenir, demostrar que no era solo un mueble. Normalmente solo conseguía hacer el ridículo. Catherine, ¿y quién es este? Preguntó un hombre calvo con una barriga prominente, mirándome con curiosidad. Mi esposo, Ethan Miller, dijo Catherine con frialdad. Ah, señor Miller, un placer. El rostro del hombre se iluminó al instante con una sonrisa cálida y aduladora mientras alzaba su copa hacia mí. Un hombre muy apuesto. Tú y Catherine hacen una pareja perfecta. Una pareja perfecta. Le dediqué una sonrisa forzada y choqué su copa. Había oído esa misma frase cientos de veces. No significó nada. Es usted muy amable, señor Wallace, respondió Catherine por mí. Wallace, ¿verdad? Lo recordaba. En mi vida anterior, esperé 3 días seguidos frente a su oficina, rogándole que me concediera una reunión para presentarle mi empresa. Nunca me atendió, mandó a su asistente para decir que estaba ocupado. Ahora me sonreía como si fuéramos viejos amigos. Patético. Catherine, me han dicho que tu empresa está presentando una oferta para ese proyecto urbanístico en Southside. Wallace fue directo al grano. Han oído bien. Pues bien, Wallace Industries también está bastante interesada, dijo con una risita. Pero claro, si lo tienes en mente, no queremos interponernos. Esperamos que te acuerdes de tus amigos más adelante. Miré su rostro adulador y grasiento y me burlé para mis adentros. ¿No estorbaría? Recordaba perfectamente lo que pasó la última vez. Este tipo se alió con una empresa rival para inflar el precio de la subasta, lo que le costó a la empresa de Catherine 100 millones más. Y aquí estaba él, tan amable. Mientras rumiaba mi frustración, Catherine se inclinó de repente y me susurró al oído, interven por mí. Parpadeé. Nunca antes me había pedido que hiciera eso. Siempre insistía en que, en los negocios, no había diferencia entre hombres y mujeres. Antes de que pudiera asimilarlo, ya me había puesto en la mano su copa de champán llena. Lo siento, señor Wallace, dijo con voz suave como la seda. A mi marido no le gusta que beba mucho. La sonrisa de Wallace se congeló. Una oleada de sorpresa recorrió a los invitados cercanos. Y de repente, me convertí en el centro de atención. Decenas de ojos se posaron en mí, una mezcla de curiosidad, envidia y desprecio. Allí estaba yo, con 2 vasos en la mano, sintiéndome como un idiota. ¿Qué demonios estaba haciendo? Me estaba dejando a mi suerte. Le dediqué una sonrisa forzada a Wallace. Lo siento, tiene el estómago delicado. Órdenes del médico. Entonces incliné la cabeza hacia atrás y me bebí las 2 copas de champán de un trago. El líquido burbujeante me quemó la garganta. Vi cómo los ojos de Catherine se abrían de par en par por una fracción de segundo. Wallace simplemente parecía incómodo. Ah, ya veo. Disculpen, murmuró, buscando una excusa para escapar. La multitud a nuestro alrededor se dispersó. Por fin, un poco de paz. Solté un largo suspiro, sintiendo el sudor en mi espalda. ¿Qué fue eso?, le siseé a Catherine en voz baja. ¿Qué fue qué?, preguntó ella, con una expresión de absoluta inocencia. ¿Sabes?, me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que no quería llamar la atención? ¿Que solo quería pasar desapercibida? Pero sus palabras. A mi marido no le gusta que beba demasiado. ¿Me estaba protegiendo? El pensamiento fue como una piedrecita que cayó en el tranquilo estanque de mi cinismo. La miré, con las emociones hechas un lío. Empezaba a pensar que no conocía a esa mujer en absoluto. Justo entonces, como una mala noticia, Leo Vance apareció de nuevo. Tenía 2 copas de vino tinto en la mano. Me ofreció una. Ethan, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal una copa de verdad? Su sonrisa era pura malicia. Estuve a punto de negarme, pero Catherine habló primero. Ya ha bebido suficiente, dijo con voz fría.
Leo soltó una risita. Vamos, Catherine, no seas así. Una copita entre amigos. No es tan frágil, ¿verdad? El desafío era evidente. Me puse a la defensiva, pero antes de que pudiera decir nada, la mano de Catherine encontró la mía. Su piel estaba fría al tacto. Es mi marido. Claro que lo protejo, dijo, mirando a Leo fijamente a los ojos. Su voz era suave, pero resonaba con la fuerza de un ariete. Tú, en cambio, deberías preocuparte más por tu propia empresa. He oído que lo has apostado todo a ese nuevo proyecto de IA. Si algo saliera mal, me imagino que tendrías problemas mucho mayores que quien se está tomando una copa. Sus palabras impactaron a Leo como un golpe físico. Palideció. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Tartamudeó. En este pueblo no hay secretos, dijo Catherine con una sonrisa gélida. Luego me apretó la mano y me condujo, dejando a Leo allí boquiabierto y pálido. Me guió entre la multitud y salí del salón de baile al fresco aire nocturno. La brisa fresca me ayudó a despejar la mente. Justo ahora, empecé a mirarla, sin saber cómo formular la pregunta. ¿Qué pasa con eso?, preguntó, volviéndose hacia mí. ¿Cómo supiste del proyecto de Leo? Los detalles. Inteligencia empresarial, dijo ella simplemente. De alguna manera, no pensé que fuera tan sencillo. Sus palabras no habían sido un comentario despectivo. Habían sido un ataque directo. Sentí que estaba defendiendo mi honor. La idea era tan ridícula que casi la descarté. Era Catherine Reed, la reina de hielo. ¿Por qué iba a defenderme de Leo Vance? Nuestro matrimonio era por conveniencia. Debí de haber bebido demasiado. De vuelta en el ático, el alcohol me afectó mucho. Estaba mareado y me tambaleaba. Catherine me ayudó a sentarme en el sofá del salón. Bebe esto, dijo, dándome un vaso de agua. Lo bebí de un trago agradecida. Sentí un alivio en el estómago. Gracias, murmuré. Ella no respondió, simplemente se sentó en un sillón frente a mí, observándome. Su mirada era tan intensa que me hizo retorcerme. ¿Qué? ¿Qué miras? Me moví incómodo. Ethan, dijo de repente. ¿Por qué le dijiste a Wayace que no podía beber? Me quedé paralizada. Sí, ¿cómo se suponía que debía responderle? ¿Decirle que solo le seguía el juego con sus rarezas? De verdad tengo el estómago tan sensible, insistió. Estaba completamente perdida. ¿Cómo iba a saberlo? Llevábamos un año casados, y las veces que habíamos compartido la cama se podían contar con los dedos de una mano. Probablemente su asistente sabía más de su salud que yo. Tartamudeé, buscando desesperadamente una excusa. Al final, simplemente me dejé llevar. Lo adiviné. Tú también lo adivinaste. Una ceja perfectamente arqueada. Sí. Asentí, cavando más hondo en mi propia tumba. O sea, trabajabas tantas horas que seguro te saltabas comidas. Eso es malo para el estómago. Y el alcohol también es malo para el estómago. Así que mi explicación se fue diluyendo. Me pareció ridícula incluso a mí. Y sin embargo, a Catherine pareció gustarle. O al menos, eso fingió. La comisura de sus labios se elevó ligeramente. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero innegablemente una sonrisa. Era la primera vez en 2 vidas que la veía sonreír de verdad. Era apenas un atisbo de sonrisa, pero era como si el sol irrumpiera en una mañana de invierno, derritiendo la escarcha de su rostro. Me quedé mirándola, hipnotizado. Así que esa era su expresión cuando sonreía. De ahora en adelante, dijo mirándome, tú te encargarás de protegerme. Vaya. Seguía embelesado con esa sonrisa. ¿Qué? Su máscara de frialdad había vuelto a su sitio. ¿Tienes algún problema con eso? No. No, claro que no. Con mucho gusto, dije asintiendo enérgicamente. Al fin y al cabo, era una orden del jefe. ¿Hacer de escudo humano en fiestas? Pan comido. Mucho mejor que intentar montar una empresa. Bien, dijo,
poniéndose de pie. Descansa un poco. Y dicho esto, subió las escaleras. Me dejé caer de nuevo en el sofá, con esa sonrisa grabada en la mente. Una extraña sensación de mariposas en el estómago empezó a aparecer en mi pecho. Quizás esta mujer no era tan mala después de todo. Y me había defendido ante Leo Vance. Todavía no entendía por qué, pero mentiría si dijera que no se sentía bien. Podría ser que ella en realidad. Corté ese pensamiento de raíz. Cálmate, Ethan. No te creas tan importante. Ella es una CEO multimillonaria. Tú eres un vago confeso. Tenía sus razones, y probablemente no tenían nada que ver contigo. ¿Verdad? Eso era todo. Negué con la cabeza, desterrando esa fantasía. Mi trabajo consistía en holgazanear y aferrarme a mi sustento. Eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron maravillosos. Mi vida adquirió un ritmo sencillo y maravilloso. Videojuegos y películas durante el día. Por la noche, Catherine llegaba a casa y cenábamos juntos. La mayoría de las veces, yo hablaba y ella escuchaba, pero el ambiente era muchísimo mejor que en nuestra primera relación. Al menos ahora, no me miraba con esa expresión de decepción, como si fuera un fracaso. A veces, incluso me regalaba una de esas pequeñas sonrisas fugaces que me revolvían el estómago. Empezaba a darme cuenta de que en realidad me gustaba esta vida. Dinero, tiempo libre y una esposa hermosa. ¿Acaso no era este el sueño que, por tonto, no supe apreciar la primera vez? Una tarde, estaba tumbado en el sofá, comiendo patatas fritas y viendo una película antigua, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Se oyó una voz femenina frenética. Hola, ¿es Ethan? Sí. ¿Quién es? Soy Chloe. Chloe Evans. ¿No te acuerdas de mí? Chloe. Me costó un momento recordar mi nombre. Una compañera de la universidad. Y mi exnovia. Bueno, al menos en mi cabeza. La perseguí durante 4 años y nunca me dijo que sí. Tras graduarse, se mudó al extranjero y perdimos el contacto. ¿Qué quieres? Pregunté con voz monótona. Ya no sentía nada por ella. Ya estoy de vuelta en el país, dijo. Ya lo sé. ¿Te casaste? Sí. ¿A Catherine Reed? ¿De la corporación Reed? Sonaba incrédula. Esa misma. La línea quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz estaba quebrada por las lágrimas. Ethan, estoy en problemas. ¿Qué clase de problemas? La empresa de mi padre. La financiación no se concretó. Está a punto de quebrar, sollozó. He oído que ahora te va muy bien. ¿Podrías? ¿Podrías ayudarme? Casi me reí a carcajadas. ¿Yo? ¿Que me va bien? Cada centavo que tengo lo he contado, Catherine. Lo siento, dije sin rodeos. No puedo ayudarte. Estoy arruinada. ¿Cómo es posible?, replicó ella. ¿Te casaste con Catherine Reed? Debes de ser rico. El dinero de mi esposa es suyo, no mío, dije. Yo solo soy el que vive en su casa. Le estás preguntando a la persona equivocada. Ethan, gritó. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan patético? ¿Has olvidado todo lo que me decías? Ibas a construir un imperio. Ibas a darme el mundo. La gente cambia, dije con cansancio. No, tú no eres así, insistió ella. Lo dices solo para vengarte, ¿verdad? ¿Por qué no dije que sí en aquel entonces? Ya no quería seguir hablando del tema. Me tengo que ir. Colgué y bloqueé su número al instante. Me recosté en el sofá, con una extraña mezcla de lástima y fastidio. Después de tantos años, Chloe seguía viviendo en un mundo de fantasía. ¿De verdad creía que yo seguía siendo el mismo enamorado que la perseguía por todo el campus? Justo entonces oí que se abría la puerta principal. Era Catherine, que había llegado antes de lo habitual. Hola, dije incorporándome. No dijo nada, simplemente se quitó los tacones y caminó hacia mí.
Su rostro era impasible. ¿Qué ocurre?, le pregunté. ¿Problemas en la oficina? No respondió. En cambio, arrojó un sobre de Manila sobre la mesa de centro frente a mí. Compruébalo tú mismo. Confundida, la abrí. Estaba llena de fotos. Fotos mías, con Chloe. Estábamos los dos en una cafetería. El ángulo era íntimo, dando la impresión de que estábamos enfrascados en una conversación profunda y sincera. En una toma, ella me agarraba la mano con fuerza, con el rostro surcado de lágrimas. En ese contexto, mi expresión parecía de profunda preocupación y cariño. Los miré, completamente atónita. ¿Cuándo había pasado esto? No había visto a Chloe en persona desde la universidad. ¿Qué es esto?, le pregunté a Catherine. Tú, reuniéndote en secreto con tu exnovia. Su voz era peligrosamente baja. No. Lo negué al instante. No la he visto. De verdad. Una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. ¿Así que estas fotos están retocadas? No tenía defensa. Las fotos parecían reales. No había señales evidentes de manipulación. Pero yo sabía que no había estado allí. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi mente era un caos. Ethan, dijo Catherine, con una mirada de escalofriante decepción. Creí que habías cambiado. Creía que de verdad te alegraba estar aquí conmigo. Pero sigues siendo la misma de siempre. Una mentirosa. No miento, dije, con la voz cada vez más alta por el pánico. Catherine, tienes que creerme. Te creo. Volvió a reír, con una risa completamente fría. ¿Por qué debería? Porque tú lo dices. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras. Un instante después, oí el portazo de nuestra habitación. Me quedé sentado solo en el salón, con un escalofrío de pavor calándome hasta los huesos. Todo había terminado. Todo estaba arruinado. La frágil tregua que habíamos construido se había hecho añicos. Las cosas estaban peor ahora que nunca. Miré las fotos sobre la mesa y una oleada de ira me invadió. Chloe. Tenía que ser ella. ¿Qué pretendía? Cogí el móvil, busqué en mi lista de bloqueados y desbloqueé su número. La llamé. Contestó al segundo timbre. Ethan, dijo con voz triunfante. Las fotos, Chloe. Eras tú, ¿verdad? Pregunté, yendo directo al grano. ¿Qué fotos? Se hizo la tonta. No me mientas. Grité. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Ella se rió. Solo quería demostrarte que la mujer con la que te casaste no confía en ti para nada. Bastó muy poco para que se volviera contra ti. ¿Qué quieres de mí? Quiero que vuelvas conmigo, dijo. Sé que aún me amas, Ethan. Te casaste con ella solo por su dinero, para hacerme daño. No la amas. Te equivocas. Dije fríamente, si la amo o no, no es asunto tuyo. Pero lo que hiciste hoy me da asco. Ethan, esta es tu última advertencia, Chloe. Aléjate de mí y de mi esposa, o te arrepentirás. Colgué. Me recosté en los cojines del sofá, sintiéndome impotente. Era imposible razonar con alguien como ella. Estaba perdida en su propio delirio. El verdadero problema era Catherine. ¿Cómo podía demostrar que era un montaje? Esas fotos, ¿de dónde habían salido? Recordé. La cafetería y las fotos me resultaban familiares. Había estado allí la semana pasada para recoger un documento para Catherine. El lugar estaba abarrotado y tuve que esperar un buen rato. ¿Podría haber estado Chloe también? ¿Me habría sacado fotos sentada sola y luego se habría añadido con Photoshop? Era muy posible. La mujer era más manipuladora de lo que jamás imaginé. Encontré el número de una cafetería en internet y llamé. Hola. Quería saber si tienen cámaras de seguridad en su local. Sí, señor. Perfecto. ¿Podría revisar las grabaciones del miércoles pasado entre las 3 y las 4 de la tarde? Lo siento, señor. Solo podemos entregar las grabaciones a la policía.
Colgué el teléfono con un fuerte dolor de cabeza. Sin las grabaciones de seguridad, no tenía pruebas. ¿De verdad iba a terminar nuestro matrimonio por esta estúpida y patética mentira? No iba a permitirlo. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento, este matrimonio dejó de ser un simple negocio para mí. Empecé a preocuparme por lo que Catherine pensaba. Me importaba cuando estaba feliz y cuando estaba triste. Me gustaban sus sonrisas y la sensación de seguridad que sentía cuando estaba en casa. No podía renunciar a eso. Me levanté, respiré hondo y subí las escaleras. Tenía que conseguir que me escuchara. Llamé a la puerta del dormitorio. Nadie respondió. Catherine abrió la puerta. Necesitamos hablar. Todavía nada. Catherine, sé que estás ahí. Por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Tienes 3 minutos. Su voz provino de detrás de la puerta, fría y cortante. Sentí un gran alivio. Si estaba dispuesta a escuchar, aún tenía una oportunidad. Rápidamente me tranquilicé y le conté todo. Mi teoría sobre Chloe, la cafetería y las fotos manipuladas. Así que eso fue lo que pasó. Terminé. Fingió todo solo para crear una brecha entre nosotros. Contuve la respiración, esperando. El silencio al otro lado de la puerta era absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, oí un suave clic al desbloquearse la puerta. La puerta se abrió. Catherine estaba allí, con el rostro inexpresivo. Tenía los ojos ligeramente rojos e hinchados. Había estado llorando. Verla así fue como un puñetazo en el estómago. ¿Es cierto?, preguntó ella. Todo, palabra por palabra, dije, levantando 3 dedos. Si miento, ojalá me caiga un rayo y me atropelle un autobús. Su expresión era compleja, una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Te creo, dijo finalmente. Parpadeé. ¿Tú? ¿Me crees? Apenas podía creer lo que oía. Sí. Ella asintió. Pero no por tu explicación ni por tu ridículo juramento. ¿Entonces por qué? Porque Chloe vino a verme hoy. ¿Qué? Me quedé atónita. Trajo las fotos consigo, dijo Catherine. Me dijo que te dejara. Dijo que aún la amabas y que solo te casaste conmigo por mi dinero. ¡Qué locura! Estaba temblando de rabia. Pero Catherine me miró fijamente a los ojos. Dijo que no le importaba el dinero. Solo te quería a ti. Me ofreció $5 millones para que te dejara ir. Me quedé sin palabras. ¿5 millones? ¿De dónde sacó tanto dinero? Le pregunté de dónde venía, continuó Catherine. Dijo que había vendido la casa que le dejó su padre. Me quedé sin palabras. Chloe estaba completamente loca. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Una leve sonrisa fría apareció en los labios de Catherine. Le dije que mi marido no está en venta. Ni por 5 millones. Ni por 500 millones. Se me paró el corazón. Una oleada de calor recorrió todo mi cuerpo. Mi marido. Ella me llamó su marido. Y los ojos de Catherine brillaron con picardía. Le dije que todos sus bienes están a mi nombre y que su asignación mensual depende de mi aprobación. Que ustedes, sin lugar a dudas, un mantenido. Tras decir eso, palideció. Murmuró algo y se marchó. Al mirarla entonces, de repente me pareció que Catherine era adorable. Mi esposa, tan fría y distante, tenía un lado maravillosamente travieso. Así que, con timidez, pregunté. ¿Ya no estás enfadada conmigo? Me miró con furia. ¿Dijiste que no estoy enfadada? Sollozó. Dormirás en el sofá esta noche. Y dicho esto, me cerró la puerta en las narices otra vez. Me froté la nariz. Una sonrisa tonta y amplia se dibujó en mi rostro. Dormir en el sofá no me importaba. Con tal de que me creyera. Con tal de que siguiera dispuesta a hablar conmigo. Dormiría en el suelo. Tarareando alegremente, bajé al armario del pasillo a buscar una manta. Esta noche, el sofá se sentiría como la cama más cómoda del mundo.
A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino. Abrí los ojos y vi a Catherine en la cocina, con un delantal puesto, moviéndose con una eficiencia silenciosa. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, bañándola en una luz dorada. La escena era tan hermosa, tan hogareña, que parecía un sueño. Me froté los ojos, convencida de que seguía dormida. ¿Catherine sabía cocinar? ¿Desde cuándo? ¿Estás despierta? Me miró por encima del hombro. Ve a lavarte. El desayuno está casi listo. Me levanté del sofá y entré al baño. Cuando salí, había 2 platos preparados en la isla. Huevos revueltos, tocino, tostadas y vasos de leche. Tenía mejor pinta que cualquier cosa que yo hubiera podido pedir. Me senté y le di un mordisco a la tostada. Estaba crujiente a la perfección. ¿Está buena?, preguntó ella. Es increíble, dije con sincera admiración. No tenía ni idea de que supieras cocinar. Aprendí hace tiempo, dijo ella con tono despreocupado. La miré y de repente se me ocurrió algo. ¿De verdad? ¿Solías cocinarme a menudo? No respondió, solo tomó un sorbo de leche. Pero vi un leve rubor subirle por el cuello y supe la respuesta. Me dolía el corazón. En mi primera vida, estaba tan absorta en mi trabajo que casi nunca estaba en casa. Nunca presté atención a los detalles de nuestra vida doméstica. Siempre di por hecho que la ama de llaves preparaba la comida. Pero era ella. Todas las noches cocinaba, esperando a un marido que casi nunca volvía a casa. Una oleada de culpa me inundó. Lo siento, dije en voz baja. ¿Por qué?, preguntó ella, levantando la vista. Antes. Yo estaba. No sabía cómo terminar. Deja el pasado atrás, interrumpió con suavidad. Estamos aquí ahora. La miré, sintiendo cómo me ardían los ojos. ¿Por qué era siempre tan decente? Tenía todo el derecho a estar enfadada, a guardar rencor. Pero no lo hizo. Simplemente me perdonó. Catherine, dije con la voz quebrada por la emoción. Gracias. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por creer en mí. Pareció sorprendida por un instante, y luego sonrió. Esta vez, no fue una de sus pequeñas sonrisas tímidas. Era una sonrisa genuina y radiante que iluminaba todo su rostro. Era como flores de primavera y brisa de verano, algo hermoso y deslumbrante que me dejó sin aliento. Come, dijo suavemente. Está empezando a hacer frío. Miré mi plato y comencé a comer, con el corazón lleno de alegría y calidez. Tomé una decisión en ese mismo instante. A partir de ese momento, no solo iba a ser un vago. Iba a ser un buen esposo. Iba a tratarla bien, mejor de lo que jamás la habían tratado. Iba a hacerla la mujer más feliz del mundo. No tenía dinero ni grandes ambiciones, pero tenía un corazón que, para mi profunda sorpresa, se estaba enamorando de ella. Y eso bastaba.